Buenas noches, hermanos, hermanas. ¿Cómo se encuentran? Qué gusto de saludarles. Para el equipo diocesano de formación para la pastoral, es un gusto darles la bienvenida a esta primera formación diocesana. Las condiciones, lamentablemente, de la pandemia no nos han permitido aún poder hacer reuniones presenciales. Se recuerdan quienes han participado, podernos encontrar, saludarnos, conversar, aprender juntos, caminar juntos y juntas. Esos encuentros tan hermosos que usualmente hemos tenido en nuestro centro diocesano en La Garita, ya son varias formaciones que no los podemos realizar. Pero la tecnología nos permite encontrarnos y mirarnos, aunque sea de forma digital, pero también tenemos la ventaja que llegamos a muchas más personas a través de este medio. Pero yo quisiera, para hacer un gesto en donde podamos sentir un poquito el calor humano, invitarles para que nos abracemos. Les invito a todos ustedes quienes están allí sintonizando y viéndonos y participando de esta formación, abracémonos. Y con este gesto solidario, enviamos un abrazo a todos y cada uno de ustedes, a todos nuestros hermanos y hermanas de todas las parroquias de nuestra querida diócesis de Alajuela. Sintamos ese cariño, ese amor, esa solidaridad. Sintámonos hermanados y hermanadas en la misma fe, en la fe de nuestro Señor. Iniciamos entonces dándonos la bienvenida. Y les quiero invitar para que nos unamos a una breve oración. Es importante que pongamos estos 3 días, estas 3 noches de formación en las manos del Señor. Especialmente pidamos la luz del Espíritu para que sea el Espíritu Santo quien guíe toda esta actividad, esta formación diocesana. Les voy a pedir que sigamos esta oración que nos regala el Papa Francisco. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, mira a tu pueblo que espera el Espíritu Santo. Mira a los jóvenes, a las familias, a los niños, a los enfermos, a los sacerdotes, a los consagrados, a los obispos. Mira a todos. Concédenos la santa ebriedad del Espíritu, la que hace hablar todos los idiomas de la caridad, la que hace estar siempre cerca de los hermanos y hermanas que tienen necesidad de nosotros. Enséñanos a no luchar entre nosotros para tener un poco más de poder, a amar a la Iglesia que es nuestro partido. Enséñanos a tener el corazón abierto para recibir el Espíritu. Envía tu Espíritu sobre nosotros. Amén. Damos gracias a Dios por este momento. Y pidamos para que la luz del Espíritu venga sobre cada uno de nosotros y sobre las personas que van a estar guiando esta formación.
Lo pedimos, Señor, en tu nombre, en el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Señor. Gloria sea dada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Vamos entonces a irnos adentrando a esta primera formación diocesana del 2022. Está propuesta para 3 noches, lunes, martes, miércoles. Esperamos que todos y todas puedan seguir los 3 días esta formación tan importante. Y vamos a mirar los objetivos para podernos ubicar y contextualizar cuál va a ser la formación para este año. El gran tema que nos ha propuesto la diócesis, especialmente Monseñor, es los signos de los tiempos. Es una palabra que hemos escuchado muchísimo, que la tenemos en muchos documentos de la iglesia. Es una palabra, es una expresión que quizá algunos de ustedes hayan ahondado en su significado, pero tal vez muchos también desconocemos de qué se trata, qué son los signos de los tiempos. Entonces, esa es la gran temática y ofrecemos para esta formación algunos objetivos. El primero de ellos es justamente ofrecer elementos para comprender la categoría teológica de los signos de los tiempos. ¿Qué queremos decir? ¿Qué contiene teológicamente? ¿Cuál es el contenido teológico de la expresión signos de los tiempos? Ese sería el primer objetivo. El segundo, trazar un itinerario histórico y conceptual sobre el término signo de los tiempos. ¿De dónde nace? ¿De dónde surge esta terminología, este concepto? Entonces, otro objetivo va a ser tratar de ver ese itinerario conceptual del término o de la expresión signo de los tiempos. El tercer objetivo será brindar elementos de teología bíblica sobre signos de los tiempos. Súper importante, importantísimo darnos cuenta que en la misma Sagrada Escritura, en los textos bíblicos, encontramos la expresión, encontramos el concepto, encontramos el llamado que se nos hace, especialmente que nos hace Jesús, a estar listos, a estar atentos, a estar abiertos a cada realidad, a cada momento histórico y saber leer los signos de los tiempos. El cuarto objetivo es brindar herramientas que permitan la vivencia de ejercicios de escucha y discernimiento de signos de los tiempos. Es decir, necesitamos como agentes de pastoral en esta diócesis saber cómo leer esos signos, cómo interpretarlos y cómo vivenciarlos. Los signos de los tiempos empiezan por ser escuchados, por ser percibidos, pero ¿y cómo los aplicamos? ¿Cómo respondemos pastoralmente a estas realidades? Pues bien, es parte de lo que pretendemos a través de estos grandes objetivos en esta primera formación diocesana. Esperamos de todo corazón y nuevamente les repito, para el equipo de formación diocesano para la pastoral es un gusto poder ofrecer estas noches de reflexión con esta temática tan importante, especialmente en estos tiempos de pandemia y pospandemia, los signos de los tiempos. Bueno, vamos a prepararnos para escuchar un mensaje muy importante.
Vamos a abrir estas noches de reflexión, estas noches de formación, con el mensaje de nuestro pastor, Monseñor Bartolomé. Nos disponemos a escuchar. Un saludo fraterno, hermanos y hermanas. Qué bueno que estamos ya en esta primera formación diocesana de este año que comenzamos. Me han encomendado que transmita a grandes rasgos mi carta pastoral. Vamos a tratar de hacerlo un poquito ágil, pero esto es para abrir boca un poquito para que después ustedes lleguen a la carta pastoral y la lean con agrado y con apertura, ¿no? Porque la carta pastoral para mí, pues, ha tratado de ser una inspiración del Señor en este momento del caminar de la diócesis para expresar la alegría del centenario y también para tratar de encaminar nuestra diócesis desde un discernimiento de lo que quiere el Señor para nosotros al iniciar el segundo centenario. Como saben, la carta pastoral lleva por título que todos sean uno para que el mundo crea. Es una frase de Juan 17:21. Y como subtítulo, Iglesia diocesana, familia en comunión y evangelización, signo e instrumento del reino, sacramento de redención. Que todos sean uno. Juan 17:21, saben que está tomado el capítulo 17 de Juan de la oración sacerdotal de Cristo. Cristo va al Padre y le dice varias cosas, sobre todo destaca pedir la unidad, pedir la comunión entre todos los que le siguen, como Él y el Padre son uno. Y de ahí la frase, que todos sean uno. Y después la proyección de la misión para que el mundo crea. Hay una íntima relación entre la comunión y la misión. El subtítulo expresa todo lo que quiero decir en la carta, ¿no? Es la Iglesia diocesana de Alajuela, nuestra iglesia particular, cumple 100 años. Es una familia en comunión y evangelización. La Iglesia es comunión y misión, y la misión es evangelización. Signo, instrumento del reino, el reino que ha comenzado con Cristo y despunta. Nosotros somos signo y nos comprometemos, instrumento del reino. Y sacramento de redención, redención, salvación, que es lo que quiere hacer el Señor, el designio de amor y salvación, que le encomendó a nuestra iglesia, en concreto a nuestra iglesia diocesana de Alajuela. Esta carta la he escrito con ocasión del centenario de la creación de nuestra diócesis de Alajuela en la provincia eclesiástica de Costa Rica. Reconociendo la provincia eclesiástica, quedaron 3 diócesis: la arquidiócesis de San José, la diócesis de Alajuela y el vicariato apostólico de Limón. Y ahí quedó constituida también nuestra iglesia particular de Alajuela a los 100 años que ya celebramos en febrero pasado. ¿Cuál es el objetivo? Celebrar y agradecer el regalo del Señor al pueblo de Dios que peregrina en esta diócesis, orientar el caminar diocesano al inicio del segundo milenio, puesto que da inicio a una dinámica de discernimiento para llegar, ojalá, a un plan pastoral diocesano como resultado de este discernimiento, un proceso de planificación pastoral participativa, que es un camino de planificación, un camino para descubrir lo que el Señor quiere de nosotros en los próximos años. Se sitúa en continuidad con el segundo sínodo diocesano, que saben que terminó en el 2000, como el señor Barquero guiando la diócesis, y la Asamblea Diocesana de Pastoral, que fue en febrero del 2013. ¿no? Está en continuidad con toda la actividad pastoral que lleva la diócesis. Se produce también en el contexto de la pandemia, no podemos dejar de decirlo. Hace 2 años yo creo que éramos distintos, ¿no? La pandemia ha alterado todos los planes y agendas que se tenía para la celebración del centenario y para el caminar de nuestra iglesia y de nuestra sociedad, y por lo tanto nos lleva a un replanteamiento global de nuestro ser y de nuestro hacer. Los objetivos, ahí en la carta están bien delimitados: establecer un diálogo y compartir los sentimientos de pastor con el pueblo de Dios al que ha sido llamado a pastorear. Profundizar en la importancia del centenario de nuestra diócesis, iluminar la realidad diocesana desde las orientaciones doctrinales de la Iglesia, plasmar los desafíos y las opciones que el centenario suscita para el caminar diocesano. Se dirige a todos los fieles de la diócesis de Alajuela, los fieles católicos, pues a todos los cristianos, a todo el pueblo de Dios y en general a todas las personas de buena voluntad, es para todos. Se firma la carta, en realidad la firmé el 23 de mayo del pasado año 2021, que era la solemnidad de Pentecostés,
justo a los 21 años de la promulgación del segundo sínodo diocesano, que fue también en la solemnidad de Pentecostés, y a 3 días del tercer aniversario de mi ordenación episcopal. La estructura de la carta tiene 3, además de una introducción, una presentación y una conclusión, 3 grandes capítulos. Nuestro caminar como pueblo de Dios es una mirada a nuestra realidad diocesana, iluminaciones que orientan nuestros pasos, desde la doctrina de la Iglesia, las iluminaciones que nos da la Iglesia. Entonces, cómo podemos orientar nuestra Iglesia diocesana, y una mirada esperanzada hacia el futuro, hacia el segundo centenario. ¿Por dónde creo yo que el Señor quiere guiarnos? ¿Por dónde creo yo que el Señor quiere que encaminemos los pasos? Algunas orientaciones pastorales que pueden ser la base para un diálogo de todo el pueblo de Dios, porque estamos en un discernimiento diocesano y todos tenemos que empeñarnos en descubrir lo que el Señor quiere de nosotros. Primer capítulo, nuestro caminar como pueblo de Dios. Es una mirada creativa y comprometida en nuestra realidad diocesana, procurando detectar en ella los dinamismos que han generado su identidad a lo largo de la historia y constatando su realidad actual con su contexto sociopolítico religioso. Tiene 3 partes. Primero hace una lectura creativa del significado del centenario diocesano mediante 3 imágenes sugerentes: el relevo, el relato y la memoria. Hemos tomado el relevo de nuestro caminar diocesano en 100 años. Se ha escrito un relato de la historia de los 100 años. Guardamos la memoria de todo lo que el Señor ha aquilatado en nosotros para engrandecerla a partir de ahora. Dinamismos generadores de nuestra historia diocesana y el escenario de nuestro caminar diocesano, el suelo donde el Señor nos ha plantado para florecer nuestra realidad diocesana. Nuestra diócesis es una bella realidad en continua construcción, fruto de los dones del Espíritu. Bien, en cuanto a los dinamismos generadores de nuestra historia diocesana, ahí está: designio de amor y salvación del Padre en Cristo, evangelización e inculturación del Evangelio en Costa Rica, presencia de la Iglesia Universal en la Iglesia particular que se renueva en los concilios, y una Iglesia en camino sinodal, signo instrumento del reino, que es la etapa en la que estamos ahora. Sobre el escenario, la realidad de nuestro caminar diocesano, ahí tienen unas notas sociopolítico-económicas y unas notas de la situación religiosa de nuestro pueblo. No me detengo en ellas para no alargarme, pero ahí está, la presentación estará después para todos y por supuesto podemos ir a la misma carta pastoral. El apartado 2 tiene trata de extraer iluminaciones para la vida y misión de la Iglesia de los temas contenidos en el subtítulo, recurriendo para ello a la doctrina de la Iglesia. Y estos son los apartados: que todos sean uno, la comunión, la Iglesia es comunión, reflejo, don y participación gratuita de la vida trinitaria. O sea, nuestra comunión emana de la Trinidad. Se convierte en una espiritualidad de comunión como estilo de vida de los que seguimos a Cristo. Tenemos que cultivar que eso se haga vida de nuestra vida, espiritualidad de nuestro caminar. Y el misterio de la Iglesia comunión se manifiesta y expresa en la sinodalidad, como pueblo de Dios que caminamos juntos. Para que el mundo crea, nuestra comunión con Jesús es una condición indispensable para dar frutos en la misión. Estamos unidos para ser enviados en comunión a la misión que es la evangelización. La evangelización es llevar la buena noticia a todos los ambientes para transformar nuestra realidad. Creer es encuentro, apertura, adhesión a Cristo, es una opción vital. Ofrece a la fe un nuevo horizonte, una orientación definitiva a la vida. La fe tiene una dimensión comunitaria y eclesial y también una dimensión social. Y es imprescindible en esta dinámica de comunión misionera la conversión pastoral de la Iglesia, como nos ha dicho el Papa Francisco, una conversión que ponga a la Iglesia totalmente en estado de misión. Otro apartado, sacramento de redención. El designio de salvación, redención de nuestro Dios ha llegado a su culmen en Cristo. Anuncia la buena noticia, invitando a la conversión y da signos de que el reino ha llegado. La misericordia es el rostro de Dios
que nos ha mostrado Cristo y por lo tanto debe ser el talante pastoral de la Iglesia, que es lugar de la misericordia gratuita, nos dice el Papa. Hemos sido regenerados por Cristo a la vida de Dios por el bautismo. Procuramos crecer a la medida de Cristo, esta es nuestra vocación. Y la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana, de la comunión eclesial. Como iglesia particular, nuestra iglesia particular de La Juela es porción, realización de la iglesia universal. No es una parte, es una porción, porque aquí se manifiesta toda la iglesia universal. Se entiende, claro, en comunión y referencia con las demás iglesias particulares, todas formando la única iglesia. Y la diócesis es porción de la iglesia que tiene como cabeza visible al obispo, en este caso, por gracia de Dios, soy yo. Y bueno, el último apartado es referentes de comunión y de misericordia pastoral. San Francisco de Asís, por su conversión evangélica, por su fraternidad, por su aspecto renovador de la Iglesia, y el Padre Luis Amigó, fundador de mi congregación, como artífice de comunidad cristiana, inclusiva, por la misericordia a los alejados. Bien, pasaríamos ya al tercer apartado, tercer gran capítulo. En la dinámica del discernimiento diocesano en la que estamos inmersos con el lema «Transfórmense mediante la renovación de su mente para distinguir la voluntad de Dios», se aportan aquí algunas reflexiones. Primero, una inspiración evangélica, seguido de unos desafíos, unas rutas para nuestro caminar diocesano y unas referencias para la acción pastoral. Veamos cada uno de estos apartados de forma muy rápida, muy ágil. La inspiración evangélica es la parábola del banquete de Mateo 22, 1-13. Es el Señor que convoca a todos a un banquete, los primeros invitados rechazan y entonces invita a todos de los cruces de los caminos. Se manifiesta la voluntad salvífica de Dios que quiere que sus hijos se sienten a la mesa y compartan su misma vida. Por tanto, es una invitación a los creyentes a ir en busca, a ir en salida hacia las periferias para que la invitación de Dios llegue a todos. Testimoniar, compartir la belleza de seguir a Cristo, de vivir la fe, facilitar que los alejados se abran a Él. Desafíos. Nos desafía el Espíritu en los signos de los tiempos que percibimos. Tenemos que aprender a leerlos desde la fe. La pandemia ha provocado rupturas y nos lleva a un momento clave para tomar decisiones. Hay que evitar algunas tentaciones. Tentación de volver al pasado, encerrarnos en nostalgias, de una pastoral de conservación, de ser una mera ONG o de caer en la mundanidad. Y también apertura al diálogo sinodal, en dinámica de discernimiento para clarificar nuestra respuesta al Señor. Rutas para nuestro caminar diocesano. Hay 6 y dentro de estos 6 la carta destaca varios apartados. Yo simplemente les doy aquí el título de esas 6 rutas. Abiertos a la vida de Dios que nos habita en Cristo y por el Espíritu posibilitamos que fructifique en nosotros. Valorizamos la persona en toda su dignidad como criatura de Dios y la familia, invitados a crecer a la medida de Cristo. Caminamos integrados en la sociedad y en este momento histórico, en la casa común, donde nos corresponde vivir. Vivimos y expresamos la comunión en un estilo de vida sinodal. Promovemos la conciencia de pueblo de Dios en camino. Edificamos la Iglesia con nuestros carismas. Entramos decididamente en un proceso de conversión personal, pastoral, misionera, en estado permanente de misión. Colaboramos con el avance del reino de Dios que comienza allí donde los pobres son evangelizados y tratados con misericordia. Y por último, referencias en la acción pastoral. Hay varias, son 20, yo aquí les resumo también, ¿no? Una comunidad que vive y testimonia la fe y que a la vez es el espacio de crecimiento fraternal y de crecimiento en la fe. Testigos de la belleza del Evangelio, con un estilo de vida alternativo desde la fe. Tenemos que presentar algo que ilusione, así es. La belleza del Evangelio lo presentamos como una alternativa que ilusione y que dé esperanza. Pasar de la transmisión de la fe por herencia, eso ya no funciona. Anunciar el querisma como un anuncio fuerte de la salvación en Cristo que genera vinculación a Él.
Prioridad ante todo del encuentro personal, de la presencia testimonial y empática, de una espiritualidad cordial. Ese es el ambiente favorable para la evangelización, partiendo desde la experiencia de las personas y a veces en terapias de choque para sacar del adormecimiento que a veces estamos. Y aprender el arte de acompañamiento, situarnos al lado de la gente y acompañarles hacia Cristo. Procesos de iniciación cristiana en clave catecumenal que forjen identidad. Si ya la fe no se recibe por herencia, tenemos que introducir a las personas en un proceso de iniciación que forje verdadera identidad, con unos procesos más circulares que lineales. Irradiación espiritual, iniciación mistagógica, introducir en los misterios de Cristo. Cuidado de la interioridad, es en la interioridad donde podemos descubrir la presencia de nuestro Dios, y de la oración-contemplación. Favorecemos el encuentro con la palabra de Dios. Dios con su palabra es el que puede transformarnos y abrirnos a Él. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia. Descubramos la belleza de la celebración de la presencia de Cristo y que eso sea verdaderamente evangelizador. Cultura vocacional. El Señor envía muchos dones, muchas vocaciones para la edificación de su iglesia. Tenemos que crear entre todos un ambiente en donde todas las vocaciones puedan florecer, especialmente las sacerdotales y consagradas. Incluimos la dimensión social, ¿no? Nuestra fe no se reduce al ámbito litúrgico, nuestra fe tiene una dimensión social de preocupación por los pobres, por los últimos, por los alejados. La pastoral social tiene que ser algo que se manifieste transversalmente en toda nuestra acción. Acompañamos con misericordia a todos para acoger a los últimos, a los alejados, a los que sienten quizá o son inconscientes del amor de Dios. Practicamos la hospitalidad compasiva y restauradora. Generar cultura popular cristiana, religiosidad popular, que es ese ámbito en el que acogemos la fe y lo hacemos vida en nuestra cultura. Utilizar la transversalidad y la capilaridad a través de las parroquias, diaconías. Tenemos que llegar a todos los barrios, a todas las casas. La comunicación al servicio de la evangelización, qué bueno que nuestro departamento de comunicación está avanzando ya bastante. Prioridades pastorales son los pobres, jóvenes, familia, vocaciones, y la acción pastoral redunda sin duda en una renovación personal y comunitaria, en la constitución de nuevas comunidades que abrazan la fe y se sitúan en una dinámica evangelizadora. En la conclusión iniciamos el caminar en el segundo centenario, disponiéndonos a caminos por descubrir que retan nuestra creatividad, nuestra disponibilidad a las sorpresas típicas de nuestro Dios. Retomemos el relato de nuestro caminar eclesial de nuestros 100 años, con las iluminaciones recibidas. Encontremos el pulso del Espíritu para favorecer juntos las dinámicas que puedan testimoniar y canalizar la vida nueva que el Señor quiere generar. Nos guía Cristo, buen pastor, y la intercesión de María desde el Pilar fortalezan la fe junto a su esposo San José. Hermanos, esto es solo una presentación, es para que recurramos a la carta pastoral y la leamos con paciencia. Estará situada en la página web de nuestra diócesis, que ya casi está lista, junto con esta presentación. Todos podremos tenerla después y podremos verla y sobre todo difundirla para que llegue a todos los fieles de nuestra diócesis. Gracias por la atención. Muchas gracias, Monseñor, por su mensaje. Gracias porque siempre es un pastor que está al lado de sus ovejas y nosotros como pueblo diocesano agradecemos su pastoreo, su compañía, su cercanía. Es muy importante que para este año 2022 todos como diócesis conozcamos las líneas pastorales que se nos proponen y que se nos invita para que todos y todas como agentes de pastoral sigamos. Vamos a escuchar al padre Elímar, que nos va a presentar las líneas pastorales de la diócesis para este año 2022. Escuchemos con atención.
Un saludo muy cordial a todos los que en esta primera formación diocesana nos unimos como iglesia para profundizar sobre aquellos aspectos de índole de evangelización. Este año 2020 tenemos la oportunidad de continuar el tema del signo de los tiempos en línea con el discernimiento diocesano. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto de discernimiento diocesano? ¿Verdad? ¿Y cómo poder entenderlo? Desde el año 2021, la Iglesia Diocesana ha venido trabajando sobre esto. En el año del centenario de nuestra diócesis, estamos abiertos especialmente al Espíritu, pidiendo para nuestra Iglesia Diocesana un nuevo Pentecostés. Al tiempo que celebramos con gozo el profundo significado de ser y sentirnos Iglesia, convocada para vivir y anunciar el Evangelio en estas tierras benditas de Alajuela. Experimentamos un fuerte llamado a entrar en la dinámica de discernimiento que propicie caminos de profunda renovación. Nos inspira el lema: transfórmense mediante la renovación de su mente para distinguir la voluntad de Dios. Romanos 12, versículo 2. Estamos invitados a introducirnos en un proceso de discernimiento diocesano, con un itinerario surcado por las etapas de sensibilización, perceptiva, analítica y propositiva, recorrido en sinodalidad, juntos al pueblo de Dios en Alajuela y dispuestos a la conversión personal, pastoral, misionera, social y ecológica. La actitud del discernimiento es un estado de atención constante a Dios y al Espíritu, una certeza experiencial de que Dios habla, se comunica y de que ya mi atención a Él es mi conversión más radical. Es un estilo de vida que invade todo lo que soy y lo que hago. Apertura al amor de Dios. Como hemos dicho, el discernimiento, de manera muy especial, nos ayuda, es una actitud que tenemos que ir desarrollando a lo largo de nuestra vida. Es la apertura al espíritu, que es siempre creativa, ilusionante, provocativa. Nos permite leer la realidad con los ojos de Dios, iluminarla desde el Evangelio, encaminarnos buscando su reino. Como hemos dicho, el año 2021, el tema que vamos analizando es el discernimiento. En el año 2022, que estamos iniciando, tomamos como punto de apoyo el texto de Lucas 12, versículo 56. Dice: interpretan el aspecto del cielo y no comprenden el tiempo presente. En este trozo del Evangelio nos encontramos con una llamada que nos hace el Señor, una que tiene que ver con el discernimiento, la lectura de los signos de los tiempos. ¿Qué nos dice el Papa Emérito Benedicto XVI? El Señor nos invita a interpretar el tiempo presente. El tiempo se nos brinda como momento de gracia y oportunidad de salvación. En el Concilio Vaticano II se desarrolló toda una teología de los signos de los tiempos como base para el diálogo de la Iglesia con el mundo y del Evangelio con el hombre de hoy. Por eso, todo cristiano está invitado a escrutar, discernir, a hacer una lectura creyente de los acontecimientos de nuestra vida. Una lectura creyente de la historia de salvación que Dios lleva con cada uno de nosotros. Y esta lectura exige de nuestra parte interpretar desde y con la luz del Evangelio. Estar vigilantes a detectar los indicadores de la presencia y acción de Dios. Hay que saber mirar y ver con la luz de la fe, porque el reinado de Dios está ya presente y actuando entre nosotros. Esto nos lo dijo el Papa Benedicto en una audiencia general el 12 de septiembre del 2012. Preguntémosle ahora al Papa Francisco, que nos quiere de manera especial iluminar. Y nos dice el Papa: el Evangelio
habla de los signos de los tiempos. Los tiempos cambian y es propio de la sabiduría cristiana conocer estos cambios, conocer los diversos tiempos y conocer los signos de los tiempos. Debemos cambiar, firmes en la fe en Jesucristo, firmes en la verdad del Evangelio. Pero nuestra actitud debe moverse continuamente según los signos de los tiempos. Somos libres. Somos libres por el don de la libertad que nos ha dado Jesucristo. Pero nuestro trabajo es mirar qué sucede dentro de nosotros, discernir nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y qué sucede fuera de nosotros y discernir los signos de los tiempos. ¿Cómo? Con el silencio, con la reflexión y con la oración. Esto nos lo dijo el Papa en una homilía en Casa Santa Marta el 23 de octubre del 2015. Tenemos algunos acentos pastorales para poder hacer realidad esto del discernimiento de signos de los tiempos. El primero, centrarnos en un proceso de planificación pastoral participativa, en las etapas perceptiva y analítica. El método que se nos ha enseñado es aquel que dice ver, juzgar y actuar. Pues bien, hoy agregamos, o más bien hoy cambiamos los verbos. Hoy en día se maneja el ver, ya no se dice ver, sino escuchar la realidad, que hemos venido trabajando sobre esto. El segundo paso, decíamos que era juzgar. Hoy pues hablamos de comprender. Primero escuchamos, luego comprendemos eso que hemos escuchado. Y en un tercer momento, pues pasamos a la parte del actuar, que pues hoy se habla más de proponer. Como hemos visto, estos tres verbos que los conocemos muy bien y agregamos también la parte de celebrar, la parte de evaluar, bueno, todos estos elementos que conocemos muy bien. Hoy en día vemos que estos verbos son más bien inclusivos, es decir, escuchamos, comprendemos y proponemos. Este año, como hemos dicho, nos quedamos en esta etapa de escuchar y de comprender. La idea es de aquí hasta el 2023, 2024, si Dios así lo quiere, poder llegar pues a un plan diocesano que ya sería el concretizar esas propuestas de ayuda, siempre en esa clave de discernimiento. Como hemos dicho, un primer acento es un proceso de participación pastoral participativa. El segundo acento es una propuesta querigmática a los agentes pastorales. Cuando hablamos de agentes pastorales estamos hablando de laicos, presbíteros, todos. Y en esta propuesta se está trabajando. Pronto estaremos dando a conocer cuál es ese itinerario para seguir trabajando. Tal vez alguno podrá decir, pero si ya hemos hablado un poco sobre el querigma, sí. Y eso hay que continuarlo siempre. Como bien decía el Papa Francisco, uno de los signos de los tiempos es el cambio. Y tenemos que estar siempre. Y no podemos olvidar, ¿verdad?, la memoria. Y el querigma, ¿verdad?, tenemos que estar recordándolo siempre. Y en un tercer acento de pastoral es la revisión de organismos diocesanos, vicariales y parroquiales, para conformarlos más adecuadamente con la sinodalidad. ¿Qué significa esto? A nivel diocesano se ha hecho un trabajo muy fuerte. Se ha trabajado a nivel de curia en unos estatutos de curia. Ahí tenemos las luces para muchos de los organismos que trabajan en la curia y también fuera de la curia. Pero también hay otros, instrumentos que tocan mucho la realidad parroquial, como cuáles. El estatuto, ¿verdad?, para consejos de pastoral, que ya pues hay que revisarlos. Luego están los estatutos para los consejos económicos parroquiales. También hay que revisarlos. Y siempre hay que adaptarlos a este espíritu de sinodalidad. ¿Qué quiero decir con sinodalidad? Tal vez alguno podrá decir, ¿qué está diciendo este padre? Estamos refiriéndonos al modo de ser de la iglesia. Es decir,
La iglesia escucha al Espíritu y la iglesia escucha a los hermanos. Por eso, como parte de este caminar, como parte de esta reflexión, tenemos que ir trabajando en eso. Bien, si nosotros miramos un poquito lo que hemos dicho hasta el momento, queremos también agregar dos detallitos que nos han venido acompañando, que le llamamos acontecimientos importantes. El primero de estos acontecimientos importantes es la culminación del centenario diocesano y pues de tiempo jubilar. ¿Qué significa esto? En el año 2021, según la fecha, el 16 de febrero, debimos haber culminado este año, diríamos, de los 100 años de la diócesis, de la erección de la diócesis. Pero resulta que por la pandemia va a ser el 16 de febrero de este 2022. Por eso, importantísimo seguir orando y unirnos siempre en esta invitación que nos van a hacer los sacerdotes para que por vicarías nos acerquemos a visitar a la catedral y sobre todo ir a agradecer a nuestra Madre, la Virgen del Pilar, un año más y a la vez poner en sus manos este 2000, digamos, otro centenario, porque culminamos un centenario y seguimos caminando. Y por eso la invitación para que cuando nos inviten, valga la redundancia, a acercarnos a la catedral el día que nos corresponde cada vicaría, lo hagamos. Y en un segundo lugar, estamos en esta, diríamos, fase. Recordemos que el Papa Francisco ha convocado un sínodo eclesial por etapas. La primera etapa es la que estamos viviendo, que es la etapa diocesana. En ella, pues, los mismos consejos de pastoral y consejos económicos y algunos otros organismos a los cuales los sacerdotes han hecho llegar algunas preguntas para recoger información y agregar en esa primera etapa, pues ya alguno posiblemente ya vivió esa etapa. Otros lo harán en estos días. ¿Por qué? Porque todavía estamos recopilando la información. ¿Y qué es lo que conlleva esa primera etapa? Bueno, hacer conciencia que somos una iglesia sinodal. Estamos caminando juntos en comunión, participación y misión. Y por último, cuando hablamos de acontecimientos importantes, adelantarles que si Dios lo permite, pues los obispos, más adelante nos darán más detalles, por supuesto, nos están invitando a una misión diocesana que nos permita ir uniendo todos estos elementos y como, diríamos, iglesia nacional, poder hacer llegar esa experiencia de amor que primero Dios ha tenido con nosotros al encarnarse, pero también es una experiencia que quiere que se llegue a todos. Y ahí, pues, más adelante daremos más detalles con esto, pero un elemento de concretización de todo esto es esa misión nacional. Bien, quisiera concluir leyendo un texto de la carta pastoral de nuestro obispo, Monseñor Bartolomé, en el número 166, que nos dice nuestro obispo, siempre en esta clave de discernimiento. Nos dice Monseñor Bartolomé, ¿qué nos está pidiendo el Señor como comunidad diocesana de Alajuela al inicio del segundo centenario? Entremos en un proceso de discernimiento que se convierta en cultura habitual y nos lleve a cargar con la realidad y encargarnos de ella para descubrir las posibilidades que encierra. Continúa nuestro obispo. Se abre el lento trabajo de construcción de un nuevo modo de ser iglesia. Nos desafía el espíritu en los signos de los tiempos que percibimos en nuestra realidad y en la apertura al diálogo sinodal. Quiero concluir agradeciendo a todos su atención y también su participación en esta formación. Que el Señor les bendiga y si Dios lo permite, más adelante estaremos dando más detalles de estos acontecimientos. Que Dios los acompañe. Muchas gracias, Padre Elímar. Espero que hayamos tomado nota, ¿verdad? Muy, muy importante que tengamos claridad para seguir estos lineamientos pastorales a nivel de la diócesis. Quiero invitarles para que en este momento nos dispongamos a ver un video hermosísimo, el video del Papa Francisco llamado Discípulos Misioneros.
Es un video que sin duda esperamos nos aliente en nuestro caminar diocesano. Jesús nos pide a todos, y a ti también, ser discípulos misioneros. ¿Estás preparado? Basta con estar disponibles a su llamado y vivir unidos al Señor en las cosas más cotidianas. Trabajo, los encuentros, las ocupaciones de cada día, las casualidades de cada día, dejándonos guiar siempre por el Espíritu Santo. Si te mueve Cristo, si haces las cosas porque Cristo te guía, los demás se dan cuenta fácilmente. Y tu testimonio de vida provoca admiración. Y la admiración hace que otros se pregunten, ¿cómo es posible que esto sea así? ¿De dónde le viene a esta persona el amor con el que trata a todos, la amabilidad, el buen humor? Recordemos que la misión no es proselitismo, sino que la misión se basa en un encuentro entre personas, en el testimonio de hombres y mujeres que dicen, yo conozco a Jesús, me gustaría que tú también lo conocieras. Hermanos y hermanas, recemos para que cada bautizado participe en la evangelización y que cada bautizado esté disponible para la misión a través de su testimonio de vida y que este testimonio de vida tenga sabor a evangelio. Bellísimo el video, ¿verdad? Espero que en verdad nos aliente y nos ayude para que como discípulos y discípulas misioneras sigamos en este caminar. Vamos a disponernos a escuchar un tema bellísimo que tiene que ver con los signos de los tiempos en la Sagrada Escritura. Específicamente el tema se titula Elementos de teología bíblica sobre los signos de los tiempos. Quedamos con el Padre Jairo, que siempre nos ayuda en esta temática bíblica. Hola, muy buenas noches. Yo soy el Padre Jairo Cordero y es un gusto compartir con ustedes en esta noche de formación diocesana. En esta noche vamos a hablar un poquitito acerca de algunos elementos de teología bíblica, precisamente sobre los signos de los tiempos. Esta es una expresión que probablemente hemos escuchado en muchas ocasiones, signos de los tiempos. Y hoy vamos a hacer un pequeño acercamiento desde la palabra de Dios para comprender de dónde nace la expresión y cómo también se utiliza. Por eso, en donde se encuentra precisamente tal y como aparece es en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16 del 1 al 4. Como ustedes lo pueden ver, aquí en rojo está señalado signos de los tiempos. Y creo que sería importante que leamos este pasaje bíblico para comprender en dónde es que aparece y cuál es el sentido que la expresión tiene. Se acercaron los fariseos y los saduceos y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él les respondió, al atardecer dicen, va a ser buen tiempo, porque el cielo tiene un rojo de fuego, y a la mañana, hoy habrá tormenta, porque el cielo tiene un rojo sombrío. De modo que saben discernir el aspecto del cielo y no pueden discernir los signos de los tiempos. Generación malvada y adúltera, una señal pide y no se dará otra señal
que la señal de Jonás, y dejándolos se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como vemos, entonces, aquí es donde Jesús utiliza la expresión los signos de los tiempos. La palabra signos de los tiempos es una expresión que en griego se dice tasemeia ton kairon. Y el singular de la palabra signos se dice semeion. ¿Qué significa esto? ¿Qué es semeion? ¿Cómo lo podemos traducir en nuestro español? Bueno, como aparece precisamente en el cuadro que está a nuestra derecha, la primera traducción sería signo visible. Y la segunda traducción, milagro que da testimonio. Y eso es muy importante tenerlo en consideración. Semeion, ¿qué significa semeion? Signo visible o milagro que da testimonio. Y bueno, es importante decirles que aparece 77 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales en Mateo aparece 13 veces y donde más aparece en el Evangelio de San Juan 17 veces. Acuérdense y acordémonos todos, semeion, esa palabrita que suena interesante, signo visible o milagro que da testimonio. Ahora, esa misma palabra, semeion, en contextos concretos tiene sentidos precisos. Es decir, todavía hay un significado mucho más exacto o preciso para precisamente las diferentes realidades que nos presenta la Escritura. Por ejemplo, en Marcos 13:4 y en Lucas 21:7 vemos que dice signos, indicadores de advertencia enviados por Dios que señalan el fin de la historia. Entonces, nuestro contexto aquí ya es el contexto de la venida del Señor. Y por eso dice que va a haber signos que indican esa advertencia. Lo mismo pasa en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 3, donde esa palabra, semeion, que habíamos traducido como un signo visible o como un milagro que da testimonio, esa palabra también en Mateo 24:3 significa la venida del Hijo del Hombre y la consumación del león. El león no es algo para extrañarnos, eso significa y la consumación del tiempo presente, de este tiempo en el que vivimos. Tenemos otros dos significados más, siempre en la misma línea. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 21, las grandes y terribles señales que van a venir del cielo en el sol, la luna y las estrellas. Y Mateo 24:30 nos dirá que el punto culminante de la parusía es precisamente la venida del Señor, la segunda venida del Señor. El punto culminante de la parusía es la aparición del signo del Hijo del Hombre en el cielo. Y así podemos entender que todos estos textos tienen precisamente un carácter escatológico, es decir, que esta palabra semeion o signos, esta palabra está muy relacionada con ese tiempo escatológico, con ese final de los tiempos. Pero, un momento, no nos equivoquemos. No quiere decir que se trata específicamente o únicamente de eso.
Vamos en el texto que leímos al inicio, vamos entonces a entresacar este versículo 3. Estos signos de los tiempos, esto, ta, semeia, ton, permanecen incomprendidos. Permanecen incomprendidos. Estos signos de los tiempos no se entienden siempre. Ahora, además, es muy interesante, la palabra también, no sé si ustedes se recuerdan, la habíamos dividido en dos. Lo primero era el signo visible, evidente. Y la segunda definición que habíamos dicho que significaba semeion era precisamente los milagros que daban testimonio. Ahora, los milagros de curación que Jesús hace con poder, esos revelan la justicia auxiliadora del reino de Dios y presuponen la fe. Pero los signos, es el signo que están pidiendo en ese momento los fariseos. Los signos que están pidiendo, estos son los milagros que confirman el título con el que se presenta un redentor o un profeta enviado por Dios. Y que más bien estos son los que suscitan la fe. El Evangelio de San Juan conoce enormemente lo que significa el problema de las señales, por ejemplo, o de los signos. Ahí aparecerán en el capítulo 2, en el capítulo 4, en el capítulo 6, diferentes pasajes que nos hablarán de esta realidad. Y es otra cosa importante, para Juan los milagros son llamados semeia, o sea, signos, porque a través de ellos Jesús puede mostrar su gloria y su misión como Hijo de Dios. Tratemos de recordarlo entonces. Juan usa la palabra semeia, o sea, signos, porque a través de estos milagros es Jesús quien puede mostrar su gloria y su misión como Hijo de Dios. Ahora, estos signos de Jesús son signos de la soberanía de Dios, cuyo inicio proclama Jesús en el mensaje. Podemos recordar a Jesús en la sinagoga de Nazaret, en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, donde es el signo de inicio de la proclamación del mensaje del Evangelio precisamente de Jesús. Quiere decir que el tiempo nuevo de la salvación empieza en la palabra y en la obra de Jesús. Y los milagros son un resplandor anticipado y la promesa de la futura redención. Para ir ordenando nuestras ideas, tal vez sea necesario recordar entonces lo que hemos dicho hasta ahora. Brevemente podemos entonces decir que esta palabra, estas palabras, signos de los tiempos, en el Evangelio se utilizan y en todo el Nuevo Testamento relacionados a lo que conocemos como el final de los tiempos. Esos son los signos. También hemos entendido que y hemos conocido que también manifiestan los milagros que Jesús ha hecho. Pero esta palabra, en verdad, y mirándola desde el texto en el que se encuentra, descubrimos que los fariseos y los saduceos le pidieron a Jesús una prueba. Le pidieron que les mostrara una señal. Él mismo es el signo. Él es la señal.
Cuando los fariseos le piden una señal del cielo, le están pidiendo una señal que viene de Dios. Por eso, la mejor manera de terminar nuestra exposición es indicando que los signos de los tiempos, así como está planteado, son signos de los tiempos mesiánicos, de los últimos tiempos, o sea, signos en definitiva de la presencia de Dios, Jesucristo, que es nuestro Dios y Señor, el que está con nosotros, que su sola presencia es signo visible de la presencia de Dios en medio de la humanidad. Y esto significa que en los últimos tiempos no estamos hablando de catástrofes y destrucciones, sino de los tiempos inaugurados por Jesús hasta su segunda venida, los que inauguró con su venida precisamente en medio de nosotros. Y hoy podemos decir, signos de los tiempos son signos de la presencia de Dios de manera definitiva. Gracias al Padre Jairo por esa intervención que, como siempre, son tan claras, tan espontáneas y tan edificadoras. En definitiva, los textos bíblicos siempre tienen algo que decirnos, siempre nos enseñan algo porque es palabra de Dios viva ayer, hoy y siempre. La teología bíblica nos invita desde los textos a reflexionar sobre esta temática tan importante como son los signos de los tiempos. Qué mejor manera para cerrar esta noche con estos elementos de teología bíblica que el Padre nos ha nos ha presentado, nos ha ayudado para que vayamos discerniendo. Quiero invitarles para que nos vayamos con estas ideas, con estas reflexiones a nuestra almohada y vayamos pensando cuáles son los signos de los tiempos que se están presentando en este momento allí en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. ¿Cuáles son los signos de los tiempos a los cuales debemos responder desde nuestra fe? Les deseamos que pasemos una muy feliz noche. Dios primero, mañana nos vemos de nuevo. Nos sintonizamos a la misma hora por este mismo medio digital. Y para despedirnos, quiero invitarles para que nos pongamos en las manos de nuestra Madre con la oración que todos y todas conocemos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santas y bendecidas noches para todos y todas. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.